Qué alegría verlos aquí. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta mañana, porque Dios tocó los corazones de las caritas que hace rato no veníamos y a las que veíamos siempre a venir un día más a seguir aquí alabando al Señor y dándole la gloria a Él. Entonces, ahí donde usted está, le pido que por favor salude a la persona que tiene a su lado, le dé un apapacho, esa palabra apapacho es del líder Brian, pero es linda. Le dé un abrazo a su hijo, dígale una bendición para mi vida. Dele un saludo a Dios, un saludo de amor allí íntimamente usted con Él y dígale: Señor Jesús, gracias, amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu Santo, por permitirnos estar aquí un día más. Gracias, Señor, por tu amor redentor. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por buscarme. Gracias, Señor, por encontrarme y por permitirme, Señor, estar en tu camino. Gracias, Señor, por no permitir que me muriera, Señor, en este mundo, sino, Señor Jesús, alcanzar la vida eterna a través de la salvación, que es lo que tú tienes para con nosotros. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hacer nuestra declaración en esta mañana, creyéndola, diciéndola con fe. Dígale ahí también donde usted está, órele a Dios para que quite todo espíritu de distracción, que Dios pueda colocar en su mente y su corazón con Él en esta mañana, porque este es el tiempo que le hemos dedicado al Señor, corriendo toda la semana, pero hoy te lo dedicamos a ti, Espíritu Santo. Muévete con poder sobre este lugar y habla a nuestros corazones, que la palabra tuya penetre hasta la profundidad de nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, que se vea reflejado, Señor Jesús, a través de nuestras acciones y que podamos, Padre Celestial, a través de nuestras vidas poder predicar a más personas. Entonces vamos a decir la palabra de declaración. Entonces diga yo usted con su manito derecha, creyéndolo, declarándolo para su vida. Creo en Dios, en su amor. Creo que Jesús, nuestro Salvador, vivo en su palabra, camino en su luz, con fe y esperanza, lleno del Espíritu Santo hoy. En Peniel Chur te amamos, te servimos y te adoramos con todo el corazón, pues nuestra vida te pertenece. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por gracia hemos sido salvados mediante la fe. Amén y amén. Bueno, démosle gracias al Señor. Bueno, entonces vamos a empezar esta enseñanza de la cual pues Dios, usted sabe que primeramente le habla a uno, lo confronta a uno y bueno, entonces quiero que escuchemos esta historia. Esta historia tiene como título El cuarto lleno. Entonces dice así: Samuel era conocido en su pueblo por ser un hombre trabajador. Desde muy pequeño soñaba con tenerlo todo: una casa grande, un negocio próspero y una vida tranquila donde nada le faltara. ¿Cuántos han sido como Samuel? Yo he anhelado todo esto. Con el paso de los años lo fue logrando. Primero consiguió un buen empleo, luego abrió su propio negocio, más adelante compró una hermosa casa que tenía un cuarto especial. En ese cuarto especial guardaba todo lo que consideraba valioso, así como la caja fuerte allá donde usted coge y guarda las cositas, el cajoncito. Tenía dinero, los documentos, los premios, las fotos. Y también en ese cuarto tenía electrodomésticos, tenía muebles, mejor dicho, cantidad de cosas que Dios le había permitido tener. Y cada una de esas cosas tenía su lugar. Pues sin duda alguna, imagínese usted teniendo una habitación como esas, uno cómo se siente, próspero, sí o no, bendecido, tengo todo esto.
Entonces él se sentía bendecido y era su orgullo. Sin embargo, había algo curioso, y es que entre más cosas guardaba él allí, sentía que le faltaba más espacio para seguir guardando. Necesito más espacio, necesito guardar más, decía Samuel. Así que empezó a reorganizar. Samuelito cogió y dijo, eso está muy desordenadito, vamos a acomodar aquí, a acomodar allá. Sacó, removió, trató de ampliar un espacio, pero nunca parecía suficiente. Un día se fue a trabajar, cerró su negocio, llegó a la casa cansado, así como cuando usted llega con ganas de llegar a la casa, que es un refugio para muchos, y si no es refugio la casa, tenemos que hacer que sea un refugio para nosotros el hogar. Entonces él llegó a la casa cansado y entró a su cuarto especial. ¡Tum! Prendió la luz, llegó en la noche, entonces él prendió la luz y se quedó mirando en silencio y dijo, uy, tengo todo lo que yo soñé. Lo dijo, lo murmuró, lo pensó también. Pero ¿por qué se siente vacío? Él no entendía. Así que al día siguiente, pues él se fue a dormir, a descansar, y al día siguiente una fuerte tormenta cayó. Cayó sobre toda la ciudad, cayó sobre todo el pueblo. Se inundó, el viento golpeaba con fuerza, la lluvia se filtró por el techo de su casa. ¿Y ustedes qué creen que hizo Samuel? Se le están mojando las cosas del cuarto especial, ¿usted qué hace? Ay, que me moje. Sale corriendo, ¿sí o no? Entonces Samuel salió corriendo desesperado hacia el cuarto que tenía todas sus cosas guardadas para proteger sus pertenencias. Pero al abrir la puerta, pues se detuvo y dijo, no, pues todo está desordenado. Unas cosas estaban caídas, otras estaban mojadas y muchas habían perdido su real valor en cuestión de minutos. Después se sentó en el suelo y sin saber qué hacer, en medio del ruido de la tormenta, recordó algo que su abuela alguna vez le había dicho cuando era niño. Hay cosas que si no están en el lugar correcto, no importa cuánto tengas, porque nunca será suficiente. Mire lo que decía, hay cosas que si no están en el lugar correcto, no importa cuánto tengas, porque nunca será suficiente. Samuel bajó la mirada y por primera vez en mucho tiempo no pensó en lo que había perdido, sino en lo que nunca había puesto verdaderamente en el lugar que le correspondía. La enseñanza es, cuando lo más importante no ocupa el primer lugar, todo lo demás pierde sentido. Pero cuando se organizan las cosas correctamente, incluso lo que tenemos en nuestra casa, lo que tenemos en nuestra vida, recobra un nuevo valor. Conforme a esta reflexión, quiero que nos dirijamos al libro de Mateo 6, versículo 33 en la Reina Valera. Entonces le invito a que usted lo busque y vamos a leer lo que dice. Vamos a hacerlo todos conscientemente y declarándolo y diciendo la palabra del Señor con voz audible. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En alguna etapa de nuestras vidas y en el caminar con Cristo, pasamos por momentos en los que hacemos como una pausa, así como tipo 31 de diciembre, que todo el mundo hace una pausa y dice, o los días antes de acabar el año y decimos, Dios mío, ¿qué ha pasado este año? No hicimos nada, nos faltó esto. Hacemos como una pausa y Dios nos muestra a nosotros con nuestros pensamientos el flashback. Bueno, no sé si se diga allí como escenas rápidas, el resumen de supuestamente todo lo que ocurrió durante todo ese año, donde analizamos las vivencias que hemos experimentado. A lo anterior, a ese recorrido, ese flashback, se suma una cantidad de sentires. Yo no sé si usted es como yo, pero uno empieza a sentir como cantidad de cosas. Y en esa cantidad de sentires que uno tiene en ese momento, el principal aparece como un pensamiento que dice como que lo que he logrado no ha sido suficiente. No sé si a usted le haya pasado, pero a mí sí.
Y tal vez gocemos de una buena salud, tengamos una familia, gocemos de un empleo, hayamos alcanzado el éxito en nuestra empresa, nos subieron el salario, nos subieron y nos ascendieron, cumplimos con la carrera, llegamos al fin de la carrera de pronto profesional que teníamos pendiente y aún así hay una sensación interna como de vacío. Como de, si a pesar de que todo lo que hemos alcanzado, percibimos que no hemos logrado nada o que todavía nos falta demasiado. Esta sensación nos puede dejar por un instante o por años sumidos en un desánimo y una lucha interna y silenciosa en la que solo percibimos mirar lo que nos hace falta según nuestros planes. Y a veces pensamos que ese vacío lo tienen únicamente los que no conocen de Dios. ¿Sí o no? Uno se encuentra una persona que nunca se le acerca a Dios, se le dice, conozca de Dios, que Dios le va a dar la llenura, conozca de Dios, que Dios es la salvación, conozca de Dios, que Dios lo es todo. Pero pues si Dios lo es todo, ¿por qué a veces nosotros nos sentimos así? La verdad es que incluso siendo creyentes podemos sentirnos así y no es extraño. Tampoco es una señal de fracaso, es solamente una señal que nos indica que hemos dejado o estamos empezando a dejar a Dios, a que Dios no sea nuestra prioridad. En pocas palabras, es cuando hemos quitado a Dios del lugar que debe de tener en nuestras vidas. ¿Y ese lugar cuál cree usted que es? Que siempre lo decimos, de dientes para afuera. ¿Y es qué lugar? ¿El último? El primero. En la palabra en el Mateo 6:33 dice primeramente que buscar. Mire que empieza con un verbo, buscar. Entonces, miremos qué significa buscar. Las mamás les encanta, vaya, busque, busque. Mamá, ¿has visto? Busque, busque que lo va a encontrar, ¿cierto? Es un verbo que significa realizar acciones para localizar, hallar o conseguir a una persona, cosa o información, implicando esfuerzo o intención. Nadie va a buscar nada si usted no se para y camina y lo busca. ¿O será que si usted necesita algo, ay, venga, que venga acá, ¿dónde están los papeles? Papeles, ven a mí. No, usted tiene que hacer el sacrificio, pararse e ir a buscarlo. En ese sentido, si desea salir de ese espacio en donde de pronto, no sé si usted está en esta situación, cree que no hay salida, o si está viviendo el estancamiento que a veces suele suceder y por el que pasamos o hablamos de hace algún momento, o si está pasando esa sequedad espiritual donde no entiende todavía cuál es su propósito en este mundo, pues sencillamente porque se desdibujó conforme a lo que usted y yo de pronto teníamos planeado. En ese sentido, nosotros necesitamos buscarlo. Si usted está pasando por esa prueba o ese proceso que lleva años o que lleva días, tal vez meses, no basta solamente con venir a la congregación. ¿Por qué? Porque es necesario buscar. ¿A quién? A Dios. ¿De forma que? Personal. Pero yo estoy re bien. Si usted está re bien, búsquelo, porque es que ahí no dice búsquelo si está mal o está bien. Allí dice búsquelo. Si todo está bien, búsquelo. En Juan 4:10, en la Nueva Traducción Viviente, dice así. En Juan 4:10 dice lo siguiente. ¿Me ayudas de pronto en la Nueva Traducción Viviente? O leámosla así. Dice, bueno, Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Agua viva. Si necesitamos la solución para cantidad de cosas que tenemos y necesitamos caminar con Dios, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo. Es imposible caminar con Dios si yo no lo busco.
Hay que ir a la fuente, a donde el Creador. Y si a usted todavía y a mí nos cuesta decirle con sinceridad lo que sentimos, lo que pensemos, no hay que sentir miedo. Hay que contarle a Dios nuestras batallas. Es buscar, es un esfuerzo íntimo que va más allá de lo que solamente Dios y usted sabrán. O sea, a veces buscamos y pasamos por cantidad de situaciones y queremos que las demás personas que de pronto están ubicadas en un nivel espiritual tal vez más alto, porque son líderes, porque son conocedores, porque son predicadores, vayan y clamen y oren por cada uno de nosotros. Pero es que es uno el que lo está viviendo. Y a veces a nosotros se nos olvida eso y queremos que nos solucionen así. Es que quiero una cita con la pastora, es que quiero hacer tal cosa, quiero tal otra. Sí, lo tenemos que hacer porque es que es nuestra líder, es nuestra pastora. En este mundo Dios la puso para orientarnos a nosotros conforme a lo que dice la palabra. Pero antes de ir a ella, y yo sé que lo primero que nuestra pastora nos va a decir que es, vaya y ¿qué? Ore. Ore. Porque es que si usted es el que necesita, y Jesús y Dios dice allí que busque usted. El buscar es un esfuerzo íntimo que va más allá, que solamente lo sabrá Dios y usted. Y a veces si usted busca a Dios se va a reflejar y las demás personas podremos verlo, ¿cierto que sí? Y no estoy hablando solamente de lo material, porque es que a veces creemos, ay, es que Dios sí está con esa persona porque mira, consiguió casa, carro, beca, le fue súper bien, Dios mío, y porque a mí no, la tragedia de nosotros, el drama. Pero hay cosas que Dios trabaja en la parte íntima, en la parte personal. Y como a Dios no le importa lo material, sino que busquemos el reino de Dios. Y para buscar el reino de Dios usted no necesita los muebles, la beca, el trabajo, el negocio, sino que usted necesita tener un corazón conforme a lo que dice la palabra. Usted y yo necesitamos tener eso, porque si no, no tenemos la salvación. No hablamos de lo material entonces, sino de los cambios que hace Dios a través de su Santo Espíritu. Se refiere también a oraciones, lectura de la palabra, porque cuando uno busca y si busca del Señor, pues hay que leer también la palabra, hay que buscar del Señor, hay que reevaluar con calma las prédicas que a veces aquí tenemos, que las vemos en diferido, pero que a veces no es lo mismo y uno se queda pensando, uno coge y anota, uy, esto que dijeron en el día de hoy, y nos quedamos pensando, vaya y busque, tenemos que ir a indagar. Si Dios nos dice que busquemos, esfuérzate. Si estás comenzando a caminar con Cristo, persevera, porque es que Dios nos mandó a perseverar. Y si ya llevamos mucho tiempo, renueva tus fuerzas, porque solo Él tiene palabras de vida. Que Dios no se vuelva parte del paisaje, que Dios no se vuelva parte de que voy todos los domingos a la iglesia y voy al discipulado y hago, pero no tengo intimidad con Él, porque por las obras no nos vamos a salvar. Si regresaste porque nos hemos alejado, yo me alejé, yo estaba y no estaba en algún momento de mi vida, sí, yo creo en Dios, en fin, pero iba de vez en cuando y no oraba ni nada, ¿no? Y ya la había conocido hace mucho tiempo en mi adolescencia. Y bueno, y Dios desbarata todo y luego Dios, ayúdame. Y regreso. Si usted de pronto Dios le dio esa nueva oportunidad, ese nuevo regalo, aprovéchelo. No, debemos salir de esos momentos en los cuales nos quedamos como en esa etapa, en ese flashback, pensando y replanteando y sobrepensando las cosas, porque si nos quedamos allí, nos podemos quedar secos, porque tras ese pensamiento que llega ahí, que está en nuestros corazones, viene luego cantidad de cosas, recuerdos, pérdidas, fracasos. Y si uno no pone la palabra de Dios y a Dios allí empieza a agradecer, créame que se va a ir y se va a desmotivar y se va a querer alejar. Pongamos entonces nuestra mirada en Dios y no en las personas. Y no se aleje, porque es su decisión y mía buscarlo o alejarnos. Es tenaz decir esto, pero sí.
Entonces uno pasa por su vida y vemos cantidad de personas y de pronto nosotros también, que empezamos en una iglesia y luego vamos a otra y luego entonces si el líder no nos saludó, entonces nos vamos, si la pastora no nos dio el abrazo, si la pastora no me contestó a las 4 de la mañana, aunque ella lo suele hacer, o sea, yo me quedo aterrada. Pero ojalá cuando la pastora le dice, hey, Jason, a las 4 de la mañana, mijito, levántese a orar, lo necesito aquí en la iglesia. Hey, Cindy, venga, hágame el favor, mamita, acompáñeme a este congreso. Y yo, ay, sí, qué felicidad. Ajá. No pasa así muchas veces. Les digo que hasta en ocasiones es la lucha y es increíble, porque se los digo con sinceridad. Es mi lucha de la carne decir, Dios mío, pero quiero descansar, trabajé toda la semana, ¿qué voy a hacer? Y luego está en mí el pensar, es decir, bueno, Señor, por obediencia, increíble. Y después de la obediencia, uno va y termina, Dios mío, perdóname, Señor, recibí tanto de ti, perdóname, yo en qué estaba pensando. Y me diste hasta la respuesta de lo que yo estaba pidiendo durante cantidad de tiempo. Y uno no logra entender eso. Entonces miremos lo que dice en Apocalipsis 3:23. Entonces búsquelo allí porque es una palabra que la sabemos, que se predica constantemente en el libro de Apocalipsis 3:20, que dice lo siguiente. Dice, mira, he aquí, yo estoy a la puerta y ¿qué? Llamo. Dios, ¿qué hace? Llama. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré ¿qué? Con él. Él llamó a Cindy, él llamó a las Natalias, él llamó a cada uno de nosotros, a Jeremy, a David. Pero dice, vea, yo estoy aquí, yo llamo. Si usted abre, él abre la puerta y si usted permite, yo voy a ¿qué? A entrar. ¿Y para que abra la puerta, usted le abre la puerta a un desconocido? Jamás. Mi mamá me enseñó cuando estaba pequeña, gracias mamá, y ojo para los niños, de que uno no le abre la puerta ¿a quién? A desconocidos. Pero usted conoce, usted tiene que empezar a conocer para poderle abrir las puertas al Salvador, a nuestro dador de vida. ¿Y qué implica entonces esa búsqueda? Pensemos pues, estamos buscando al Señor, pero la búsqueda implica organizarnos. Entonces imagínese que usted llega a su casa y es de noche y deja unos documentos en la habitación, en su habitación, nuevamente en la habitación, no es Samuel, sino ya usted, Angélica, la líder Angélica, cada uno de ustedes. Y usted debe devolverse por ellos porque usted estaba afuera, usted entró a su casa, entró a la habitación y ¿qué es lo primero que usted hace en la habitación si está de noche? Prende la luz, ¿sí o no? ¿Prendió la luz? Entonces cuando usted prende la luz, usted se dio cuenta de que la habitación está tremendamente desordenada. En la oscuridad no se ve el desorden, ¿sí o no? Si usted se levanta a medianoche y ahí puso algo mal y necesitó ir al baño, usted se lastimó por el desorden, ¿sí o no? Bueno, yo no sé si usted tiene esa habitación y yo tenemos esa habitación como los adolescentes, con todo respeto, que algún día de pronto fuimos, en la que los mamás nos dicen, arregla esa habitación. Eso es como cuando se nos pierden las cosas y decimos, no lo encuentro, no encuentro esto, no encuentro lo otro. Y escuchamos frases como de que, pero es que en ese desorden, ¿quién va a encontrar algo? A mí me lo han dicho, en ese desorden que mantiene, ¿cómo va a encontrar? Ya no, pero pues cuando estaba más pequeña. Entonces, esto implicará cambiar hábitos, costumbres, pensamientos, actitudes. Y algo muy importante, sanar el pasado, perdonar. Eso implica organizarnos. Porque de hecho, Dios, nuestro creador, ordenó primero la tierra porque estaba desordenada y ¿qué? Vacía, había un desorden tremendo. Y Dios dijo, pongamos al ser humano ahí en medio de ese desorden. No. Dios le dio ¿qué? El orden primeramente. Cuando hay desorden es muy complejo encontrar las cosas y adicionalmente pues es más fácil encontrar las cosas cuando está la luz prendida. Miremos entonces en el libro de Génesis 1 del 2 al 4 y aquí es donde dice lo siguiente. Y estaba la tierra desordenada y vacía, Génesis 1, 2 al 4, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Mire lo que había, tinieblas.
Y el Espíritu de Dios se movía entre las aguas, el Espíritu de Dios estaba allí. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y más adelante, en Juan 8:12, mire lo que nos dice Jesús. Juan 8:12 dice así: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz ¿de qué? Del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar ¿en dónde? En oscuridad. Si nosotros le seguimos, ya no tenemos que andar en oscuridad, en las tristezas, en el desorden, en los fracasos, en los traumas, en la falta del perdón, en las enemistades, en la pelea, en la contienda. Porque vamos a tener vida ¿de qué? Vamos a tener ¿qué? La luz de la vida. Cuando caminamos con Dios alcanzamos la paz y se descubre el propósito aún en una situación compleja que a veces vivimos. Y esa situación, en vez de alejarle, va a ser de que usted y yo podamos acercarnos más. Dios nos invita a buscarlo para que podamos comprender que no es casualidad pasar la prueba. Es que hay algo que nosotros tenemos que entender. Teníamos muchas veces que vivirlo y muchas veces no. Tomamos decisiones y las vivimos las consecuencias. Pero a través de eso, Dios lo permitió para poder tratar cosas en nuestros corazones. ¿Y sabe qué es lo tenaz? Que lo permitió una vez, y si no lo aprendimos y no sanamos, lo vuelve a permitir. Pero de otra manera, con cosas diferentes. Entonces uno se encuentra con personas, uno diciendo, pero otra vez me está pasando lo mismo, pero ¿qué estaré yo pagando? Dicen muchos de mis amigos conocidos, pues que no conocen de Dios, pero es que siempre es lo mismo, siempre el mismo patrón, siempre lo mismo. Entonces, en medio de eso, Dios se nos va a presentar de mil maneras para que vayamos y prediquemos con la valentía y con la fe que uno adquiere en esas pruebas. Y con todo lo que Dios moldea en la prueba. Pero es que dígame que no hay ninguna forma de uno poder confiar en Dios si usted no tiene que pasar a veces una situación en la cual tiene que decir, es que no puedo, no tengo nada más que hacer, donde usted busca todo y no hay sanidad, no hay nada. Eso es lo que nos va a ayudar y nos va a enseñar más a confiar. Si usted es temeroso, como en algún momento yo lo fui, de la única forma que lo va a poder hacer es enfrentándolo. Vea, le voy a contar algo muy personal, muy particular. Yo en este año hice el curso de conducción. Y le voy a decir que para mí fue un reto, porque yo dije, Señor, lo voy a hacer, Padre Santo, yo me voy a atrever, porque no era porque ni carro tengo todavía, pero voy a tener por fe. Cuando Dios quiera dármelo, y voy a trabajar en él. Pero yo decía, lo voy a hacer. ¿Y sabe por qué decía que lo voy a hacer? Porque es que era un pánico escuchar en mi mente, y muchas personas, es que usted es una miedosa, es que usted es una gallina, usted no es capaz. Y no era para luego decir, no, yo sí soy capaz. Era porque en mi corazón esas palabras, y yo misma me lo había creído de que no era capaz. ¿Y sabe qué es lo más chistoso? Pues que al comienzo, bueno, sí fui capaz, pero temblaba. Y una vez orando, cuando me regañó el instructor, hágale, usted tiene que hacerle. Y yo, y terminé eso el corazón a mil. Y llegué yo a mi casa, yo, Dios mío, no puedo más, Señor, por favor, ayúdame, en serio que no puedo mis fuerzas, me da miedo, no me siento capaz. Y al otro día, yo, Señor, eso cogí, ungí ese carro, me ungí yo, Señor, la fuerza tuya, esta alabanza, le puse ahí al instructor, y yo, me das paz, vamos a confiar, y aunque tenga miedo, lo voy a hacer con miedo. Porque el miedo no debería estar en mí, pero pues si está, yo tengo que se salga, tiene que irse. Porque en el amor de Dios no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. ¿Quién echa fuera el temor? Dios. ¿Yo en quién confío? Pues en Dios. Entonces cuando ya finalicé el curso, hasta me felicitó y me dijo, venga, Cindicita. Más lindo, después de que yo le tenía miedo. Era un muchacho como de 20, menor que yo, pero una grandísimo. Ojalá un día vea esta prédica. Y me dijo, mija, es que si yo le digo, venga pobrecita, una cosa, la otra, mamita, así hay que hacerle, no va a aprender, y usted necesita eso. Y yo,
Ok, una vez más la vida diciéndome, como una vez la pastora me cogió, ¿hasta cuándo, mamita? Despierte, muévase. Usted sí puede, ¿hasta cuándo va a quedar allí? Y yo, bueno, sí, tiene razón, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a veces sí, yo soy una persona, ay, por eso tanto uno que queda en la comodidad. Pero cuando se encuentra el que no, vaya, despabile, despierte, una cosa y la otra, usted empieza a actuar. Entonces, en cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para mostrarle a Dios que tanto confiamos en Él. Dejemos de pensar tanto en el cómo y cuándo, porque si Dios está en control, cuando se vuelve una realidad, podemos después como cantar esa alabanza que siempre decimos, si te tengo a ti, te tengo todo, ¿cierto? Mi amado, mi tesoro, pero entonces la cantamos y yo la canto y miren que yo a veces me confronto tanto cuando estoy alabando a Dios y cuando aparece la palabra amar, porque es que yo sé que yo no amo a Dios lo suficiente como Él me ama, dice que Él nos ama con amor inagotable. Pero eso no quiere decir que Cindy no va a cantarle y alabarle a Dios, porque yo lo hago por fe, yo Señor, y en medio cuando lo canto yo Señor, perdóname porque yo no te amo como tú me amas. ¿Por qué? Porque me falta aún confiar, me falta creer, me falta avanzar, me falta servirte con convicción, con el amor, con siempre tener el gozo y esa sonrisa, así como lo hizo Jesús a la madrugada, en la noche, como lo hace nuestra pastora. Y uno dice, ay, pero es que todos los días. Y nosotros venimos 3 veces a la semana a veces a buscar a Dios acá, ¿no? En la congregación y, ay, no, estoy cansada. Pero entonces uno trabaja toda la santa semana y el jefe le pide a uno más trabajos y uno se presiona y usted acaba porque acaba y va, porque es su jefe y si no, lo echa. Bueno, uno dice, ¿no? Bueno, a veces pasa. Pues a mí no, pero ¿qué? Pero uno lo hace. Entonces, en medio de eso, el organizarse también implica sanar. Sanar, ese es el tercer punto. Digamos que el primero, yo no sé si ahí usted apunta, pero yo tenía aquí como título busca, que tenemos que buscar. El segundo punto lo denominé, la búsqueda implica organizarse, y el tercero, el organizarse implica sanar. Sanar y soltar experiencias dolorosas que no permiten que el gozo de Dios nos llene. Es que nosotros buscamos a Dios porque estamos cansados de lo que nos ofrece el mundo, las tristezas, la amargura, la desesperación, los problemas. Estamos cansados y queremos tener el gozo de Dios. Yo lo quiero tener. Y más de una vez he estado derrotada, llorando en días y horas que, Señor, no hay, pero pon gozo en mi ser. Y ojo, eso lo aprendí, bueno, eso yo lo sabía, pero me lo confirmó Dios en esta semanita. El hecho de que usted deje atrás cosas no quiere decir que usted va a olvidar. ¿Y cuántos quisiéramos olvidar esas cosas? Es que uno no quiere. De hecho, en esta semana hubo una administración en la cual asistí y Dios fue muy lindo porque habló a mi corazón y me decía es que no vas a olvidar. No vas a olvidar, pero tienes que sanar. Esas experiencias, si esas experiencias no se sanan, no podremos caminar con Cristo. Porque si no tenemos un corazón sano, Dios no va a poder actuar. Dios no puede utilizar una persona enferma en fe, por no tener fe, escasez de fe, si no le trabaja la escasez de fe para que vaya y hable a los otros. Si Dios le trabajó a usted, a mí, una pérdida, pues es porque Dios en algún día a través de usted lo va a capacitar para que vaya y predique, pero usted tiene que estar sano para enseñarle a esa persona que no fue porque usted pudo, sino porque Dios nos dio la fortaleza para poder avanzar. ¿Sabe también a veces qué pasa con esas experiencias? Ya me acordé lo otro que me dijeron, es que bloqueas el dolor. Yo bloqueo en la mente las cosas, literal, y si es verdad. Viene el pensamiento y yo, no, eso me ocupo. Pero el corazón se alcanza a remover, no de la misma forma,
Dios ha sido bueno y en ese pasar algunos habrán sanado en un mes, un día, 2 años, 3 años. Bueno, yo llevo como 6, pero lo digo con orgullo porque cada vez Dios va obrando en mi vida y va sanando un poco más. Y aprendí que yo no sé si usted conoce, pero nosotros trasladamos nuestras heridas a los hijos. Nosotros les trasladamos las heridas a los hijos. Y siguen y empiezan a hacer cadenas, aunque usted y yo no lo crea o no lo creía. Nunca lo había pensado, pero sí siguen siendo cadenas. Y usted dice, no, pero usted dice, venga, haga esto, haga lo otro. Y uno, pero ese, ¿por qué era así? Y usted de pronto se analiza y dice, wow, pero es que tal vez yo sí. Lo quise tapar, pero realmente hasta fui así. Cuando tomamos la determinación de seguir y caminar con el Señor, va a traer libertad a nuestra vida, a nuestra casa. Pues esas cadenas solamente Dios las puede soltar. Mirar a las personas que le hicieron daño a usted de pronto como almas. Como almas, eso decía la pastora ese día en esa predica y yo, wow, si es verdad, pues sí, porque si lo veo como ser humano no voy a poder y lo voy a tener en la mente aquí y no va a ser algo bueno. Pero Dios nos invita a tener amor. Jesús nos invitó a amar a todo el mundo, a pesar de que nos hubiesen hecho daño, porque es que nosotros también, y siempre lo he dicho, lo hacemos. Solamente que no nos lo dicen y uno cree que es San Cindy pasando por la vida donde nunca le hizo nada a nadie. Pero cuando el otro le dijo, es que usted me hizo, usted me dijo una cosa y la otra. Es la única forma en la que se puede avanzar. Muchos cristianos llevamos sucesos del pasado cargando en nuestras espaldas cuando Cristo ya llevó todo. Y recuerda que el dolor no se puede esconder, hay que afrontarlo delante de Cristo y decirle y entregárselo, porque si no, nuestro corazón se va a endurecer. Y el corazón lastimado no va a vivir en plenitud, no va a vivir en paz, no va a vivir en gozo, si no alcanza la plenitud. Pablo vivió, sí o no, todos sabemos de que el apóstol Pablo padecía cantidad de cosas, pero él medio decía, pues avanzo, y seguía y servía. Y eso bueno, no sabemos exactamente qué era, lo que realmente le afectaba principalmente, pero era algo terrible. Y él tenía gozo en el Señor, seguía buscándolo. Y hay otra palabra que dice, es que aunque tenga, aunque no tenga, aunque haya escasez, con todo yo me alegraré, ¿qué? En Jehová. En Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y todos no sabemos esta palabra. Pero eso lo tenemos que aplicar. Y una y otra vez, entregar, entregar, soltar, soltar. Y cuando nosotros hagamos esto, entonces yo creo que Dios nos va a dar lo que dice en Mateo 6, que fue la cita principal con la que empezamos, que es Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Pero si usted pone a pensar, aquí dice todas estas cosas y uno dice, ¿y cuáles son todas esas cosas? Si dice todas estas cosas, estas es que arriba nos dicen cuáles son esas cosas que Dios va a empezar a añadir. Entonces veamos en el versículo 25 lo que dice. Por tanto os digo, no os afainéis por nuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Que a todos nos preocupa, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y yo nunca lo había leído así, pero cuando dice no es la vida, es que ¿quién le da la vida a usted? Dios. Y si usted trabaja y alcanza sus cosas y alcanza los logros, que está bien porque más adelante lo vamos a ver, pero si Dios un día decide, ¡chum!, se va de este mundo, se enfermó, pasó una cosa, pasó la otra, ¿de qué le sirve? La vida no es más importante, y la vida ¿quién la da? Jesús. Dios da la vida a través de Jesús, ¿cierto que sí? Y el cuerpo más que el vestido, más adelante en el versículo 27 dice,
¿Y quién podrá, en el 27, y quién podrá de vosotros, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por mucho que se afane. Y nosotros somos afanados en este mundo por cumplir. Y cuando es afanes, yo me imaginaba, Dios mío, yo me afano por el trabajo porque es que tengo que conseguir la plata, pero es que no puedo pagar esto. Yo me afano porque es que si no estoy en la casa, mi mamá me necesita, entonces yo corro, yo me afano, hago una cosa, hago la otra. Pero Dios dice, ¿y quién por más Indy Yajaira de que usted haga todo eso, si yo no quiero, pues no? Y si yo quiero, pues sí. Y si yo quiero, voy a dejar que sigas allí hasta que de pronto logres ver lo que yo quiero hacer, y de pronto Dios te va a tratar en esto. Y así pasamos por la vida, consiguiendo todo lo que creemos que es nuestro propósito. Pero ¿qué tal si le preguntamos a Dios qué quiere a Él? Vea, hay 2 oraciones, 2 peticiones que yo le he hecho a Dios en estos últimos 7 años. Y por primera vez en todo este tiempo me atreví, y yo no sé ni siquiera por qué no lo había hecho, porque son cosas que usted dice, pero es que eso todo el mundo lo debía de tener. Eso es normal, Dios dice en su palabra, está en la Biblia. Pero yo oré y yo le dije, Señor, sinceramente, pues ya, yo nunca le he preguntado, siempre le he pedido, pero ¿será que eso es lo que usted quiere para mí? Y son 2 cosas específicas. Y no me contestó inmediatamente. ¿A cuánto no les ha contestado inmediatamente? Aquí. Pero luego pasó el tiempo y me dijeron, claro, cuando usted tenga un corazón sano. ¿Y por qué ese no es su propósito principal? Quizás vas a alcanzarlo, pero ese no es tu propósito. Entonces eso implica que Indy Yajaira se va a sentar a organizarse, reorganizarse, y empezar a preguntar entonces qué es lo que Dios quiere. Seguramente Dios alineará lo que nosotros queremos con lo que Él necesita, porque Dios dice que Él cumple los anhelos de nuestros corazones conforme a su voluntad. Solamente que es mejor que Dios nos revele y entendamos cuáles son las necesidades que Él cree, que Él sabe que nosotros tenemos, porque nosotros creemos que tenemos muchas necesidades, pero Dios es el que conoce las necesidades verdaderamente, porque Él nos creó. Por eso dice, no os afanéis diciendo, en el versículo 31, ¿qué comeremos de esa cita? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Es que Dios sabe. Por eso el organizarse va a implicar confiar, y con esto voy acabando. El no tener el miedo. Y si no soy capaz, a veces decimos, y si no llega eso, y si vuelve y llega lo que ya pasó, y si mi hijo vuelve y hace esto, y si yo vuelvo y paso lo otro, y si no sale como lo tengo pensado. Pues la cuestión es que no podemos hacer nada, pues si no va a salir, pues no va a salir como lo tenemos pensado. ¿Por qué? Porque no lo podremos evitar, pero lo que sí podemos es ir delante de Dios a entregarle y preguntarle. Es más fácil, Señor, si es esto lo que usted quiere, por favor, guíeme y oriénteme. Así podemos evitar pasar el ciclo y no quedarnos 40 años como el pueblo de Israel. Implicará tomar decisiones sin afán, porque la mayoría de nosotros hemos tomado las decisiones afanados y sin tener a veces la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que dar una decisión pasado mañana. Entonces como que empieza uno a zararse y todo eso y no va delante de Dios. Y hasta uno podría orarle a Dios, Señor, no tengo seguro, no sé qué decir, Señor, dame por favor, coloca en el corazón de esa persona que tiene que escuchar la respuesta que me espere. Si te pones a pensar y nos ponemos a pensar, muchas decisiones en las que nos hemos equivocado, ¿será que fue en las que escuchamos la voz de Dios? Pero en su mayoría nosotros decidimos bajo la presión, por impulso, afanados. Y eso no quiere decir que si caminamos con Dios nunca nos vamos a equivocar. Eso es mentiras. Eso sí, quítese de la nube de que usted llegó aquí a Penielchur y todo se acomodó para su vida. Y perfecto sea Dios en todo en nuestras vidas y se va a cumplir todo lo que usted y yo queremos. Porque se va a cumplir lo que Dios quiere hacer en nosotros, antes que eso. Y Dios lo va a empezar a dar, porque Él es bonito, Él es bueno.
Entonces, si Dios nos dice, bueno, entonces solo que atravesaremos cuando le buscamos la situación con Dios. Si Dios te dice que hagas algo y estás seguro de que Dios te lo dijo, hazlo. Si usted está seguro, hágalo. Con miedo, pero hágalo. Porque usted le va a entregar a Dios ese miedo que de pronto tiene. Una pastora dijo en estos días, si el propósito y el éxito fueran solo las cosas materiales, no existirían suicidios, muertes, amarguras. El mejor regalo es tener al Señor en nuestros corazones, y es verdad. Si el propósito fuera realmente tener todas las cosas materiales, ¿cuántas personas lo tienen todo? Pero es que han alcanzado todo lo que uno anhela, ese lo ha alcanzado, o esa lo ha alcanzado. Y usted termina viendo ejemplos de personas que no tienen el gozo, que terminan matándose, que terminan atentando contra su vida, que terminan teniendo la necesidad de algo que no es material y que solamente lo puede dar Dios. Por eso, si queremos vernos bien arreglados, así como todos estamos en este día, así maquillados, debemos poner nuestras prendas de manera correcta. ¿Y usted primero qué se pone? ¿La ropa interior o la camiseta? Bueno, cuando es niño, usted, papito, pero ¿cómo te pusiste esto? Pero no, usted y yo ya no somos niños. Ya, Dios nos encontró, ya le vamos a buscar, entonces ya. Asimismo, el orden de las prioridades tiene efecto en nuestras vidas y en nuestro caminar con Dios. Ahora todos decimos, es que Dios, yo lo merezco, es que Señor, yo debo estar, yo necesito. Y yo me pongo en el primer lugar porque es que me lo merezco, es que para eso he trabajado. Pero no somos nosotros los que debemos de ponernos en ese lugar, sino a Dios. Por eso cuando a veces la vida se nos hace pedazos, poner a Dios en las decisiones nos va a evitar muchos dolores y muchos sufrimientos. No todos, dice muchos. Entonces vamos a finalizar yéndonos al libro de Mateo 21. En la Nueva Traducción Viviente, vamos a finalizar con dos citas bíblicas. En Mateo 21 del 4 al 11. Mateo 21 en la Nueva Traducción Viviente del 4 al 11. Sí, entonces dice así, eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, ahorita le doy el contexto, sigamos. Dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en una cría de una burra. Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría y pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. Y de la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él y otros cortaron la rama. Alaben a Dios en el cielo más alto. Entonces esa es la entrada triunfal que tiene, ¿cierto? Jesús, y que hoy cuando empiezan normalmente la llegada, bueno, el inicio de esta Semana Santa y todo esto, entonces llega Jesús. ¿Y qué hicimos todos? ¿Qué hicieron ellos? Tendieron cantidad de cosas. Y en ese mismo Mateo, ¿me puedes colocar por favor el versículo 12? Entonces, después de que se tendieron las cosas, de que Jesús nos encuentra y todo esto, Jesús entró al templo y empezó a echar a todos los que compraban y vendían para el sacrificio y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Me lo puedes colocar de pronto en la Reina Valera, en ese versículo en especial? Listo. Entonces entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que venían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Por qué? Pues porque eso estaba desordenado. Porque aunque estaba organizado lleno de cantidad de cosas, palomas, una cosa y la otra, no era ese el propósito, no era ese el propósito para el cual ese espacio estaba creado, sino que era para seguir al Señor Jesús. Entonces, ¿cuántos de nosotros le hemos tendido al Señor y les hemos dicho, Señor Jesús, aquí está nuestra vida? Pero déjeme decirle que Dios va a empezar y nos va a pedir que nos organicemos. Y con eso quiero finalizar. Dios nos va a pedir que nos organicemos.
y que nos reorganicemos. No sé si se va a tratar de situaciones económicas, financieras, no sé si se va a tratar de luchas internas que usted va a tener para poder buscar a Dios, de sacrificios que le va a tocar hacer. No sé si será alejarse de cantidad de personas para que un día usted vuelva fortalecido y esas personas a través de usted puedan ver la luz del Señor. Y finalmente en Juan 3:17 dice así. En Juan 3, versículo 17. Juan 3, versículo 17. No, Briancito de pronto me colabora con Juan 3 en el versículo 17. 17. Entonces busquémoslo. Amén, claro, hay que buscar con la Biblia. Y yo también lo voy a buscar. Ya, ¿qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, ¿qué? Por él. Entonces, Jesús entró, tendimos nuestras vidas, porque nosotros necesitamos la salvación ¿de quién? De Jesús. Y para alcanzar esa salvación, Dios va a tener que limpiar. Entonces, démosle un aplauso al Señor por esta enseñanza. Las personas que nos acompañan a través de las redes, les pedimos que por favor pues se congreguen en una iglesia de sana doctrina. Si usted de pronto nos ve por primera vez, dígale ahí al Señor: amado Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Yo te pido perdón por todos mis pecados, porque no soy merecedor, Señor, de tu gracia, de tu amor, y aún con todo y eso me diste el regalo de la salvación. Te entrego delante de ti mi vida, perdona mis pecados, Señor Jesús, y báñame con tu preciosa sangre. Escribe, amado Padre, mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Que la salvación tuya, Señor Jesús, y lo que tú empieces a hacer, actúe en mí y actúe en las personas que me rodean. Es en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho y que pasen una linda semana.